1 de febrero de 1942. Océano Pacífico Central. El USS Enterprise corría a toda velocidad. Apenas 8 semanas después de que Pearl Harbor convirtiera la flota estadounidense del Pacífico en metal retorcido y petróleo en llamas, el USS Enterprise había contraatacado, lanzando la primera incursión ofensiva de la guerra contra bases japonesas en las Islas Marshall. Ahora, mientras se retiraba a toda velocidad, 5 bombarderos bimotores Mitsubishi G-3M se dirigían hacia él a 3.000 metros de altura. Todos los cañones antiaéreos del buque abrieron fuego. Las trazadoras cubrían el cielo. 4 de los bombarderos lanzaron sus cargas. Todos fallaron y se alejaron rumbo a casa. Pero el 5.º bombardero no viró. El avión del teniente Kazuo Nikai ya se estaba muriendo. Los F-4F Wildcats lo habían embestido durante la aproximación y el humo emanaba del fuselaje. Nikai sabía que nunca regresaría a la base, así que tomó una decisión que no se volvería común hasta dentro de 2 años. Apuntó su avión en llamas directamente a la cubierta de vuelo del Enterprise. En la pasarela, un maquinista de aviación de 25 años llamado Bruno Gaido observaba cómo el bombardero se hacía más grande con cada segundo que pasaba. Todos los cañones del barco disparaban, pero el avión se acercaba lo suficiente como para que Gaido pudiera ver las llamas que salían de la cubierta del motor. El fuego antiaéreo no funcionaba. En unos 10 segundos, el bombardero se estrellaría contra la cubierta de vuelo y el Enterprise, el buque de guerra más valioso de Estados Unidos en el Pacífico, ardería. Bruno Gaido hizo lo único que se le ocurrió. Corrió no para alejarse del peligro, sino hacia él. Gaido corrió por la cubierta de vuelo abierta, directamente hacia la trayectoria del kamikaze que se aproximaba, y se subió al asiento trasero de un bombardero en picado SBD Dauntless, estacionado. Agarró las 2 ametralladoras del calibre 30, las dirigió hacia el infierno que se aproximaba y abrió fuego. Lo que sucedió a continuación se convertiría en uno de los actos de valentía individual más extraordinarios en la historia de la aviación naval. Pero la historia de Bruno Gaido solo estaba comenzando. Bruno quería unirse a la Marina de inmediato. El ejército ofrecía un salario fijo, 3 comidas al día y algo más valioso para un joven de una familia de clase trabajadora. Pero su padre se negó. John Gaido pensó que su hijo era demasiado joven, solo tenía 18 años, había visto suficiente mundo para saber lo que el servicio militar podía hacerle a un hombre, y quería que Bruno esperara. Durante 6 largos años, Bruno alternaba entre trabajos esporádicos en granjas y en una cervecería, viendo cómo las noticias de Europa y Asia se volvían más sombrías mes tras mes. Alemania rearmaba a Japón en marcha. Para 1940, incluso su cauteloso padre sabía que la guerra se avecinaba. En octubre de ese año, finalmente cedió y Bruno se alistó en la Marina. Después del campamento de entrenamiento, Gaido fue asignado a la Estación Aérea Naval Pearl Harbor, en Fort Island, el corazón de las operaciones de aviación de la Flota del Pacífico. Allí comenzó a entrenarse como maquinista de aviación, aprendiendo a mantener los complejos motores que mantenían a los aviones de la Marina en el cielo. En julio de 1941, fue asignado temporalmente al Escuadrón de Exploración 6, que volaba bombarderos en picado Douglas B.D. Dauntless, desde el portaaviones USS Enterprise. Se suponía que la asignación sería temporal, solo lo suficiente para aprender los fundamentos de la aviación de portaaviones. Pero Bruno Gaido tenía una forma de hacerse indispensable. El Dauntless era un avión biplaza. El piloto se sentaba en la parte delantera, controlando el bombardero en picado durante sus ataques casi verticales a los buques enemigos. El artillero de radio se sentaba en la parte trasera, operando la radio y manejando las ametralladoras gemelas de calibre 30 que proporcionaban defensa trasera contra los cazas enemigos. Como maquinista,
El trabajo de Gaido era mantener los aviones en vuelo, pero también estaba cualificado como artillero de cola, y rápidamente se ganó una reputación por algo que la Armada valoraba por encima de casi todo lo demás: tenacidad. Un incidente en particular se convirtió en leyenda entre el grupo aéreo del Enterprise. En junio de 1941, un piloto recién reportado, llamado Teniente Norman Clayes, subió a su SB de Dulles para realizar su primer aterrizaje en portaaviones. Esta era una de las maniobras más peligrosas de la aviación naval: intentar dejar caer un avión pesado sobre una cubierta de cabeceo de apenas 244 metros de largo, enganchando uno de los cables de detención con un gancho de cola mientras se aproximaba a más de 112 kilómetros por hora. El procedimiento estándar para los vuelos de calificación en portaaviones era volar en solitario con sacos de arena en el asiento trasero para simular el peso de un artillero. De esa manera, si algo salía mal, si el piloto no acertaba con los cables y se caía por la borda, se estrellaba contra la barrera de seguridad o salía de la cubierta, solo moriría un hombre en lugar de dos. Cuando Clayes subió a la cabina, esperaba encontrar sacos de arena. En cambio, encontró a Bruno Gaido. Gaido ya estaba abrochado, manejando los cañones traseros, con una leve sonrisa en el rostro. «¿Qué demonios haces aquí?», exigió Clayes. «Este es mi vuelo de cuatrimoto. Sal de aquí». Gaido no se movió. «Tienes alas, ¿verdad?», dijo. Clayes intentó discutir, explicó el peligro e intentó ordenar a Gaido que bajara del avión, pero Gaido permaneció allí sentado, completamente tranquilo y confiado, esperando a que el piloto dejara de hablar y comenzara a volar. Clayes diría más tarde que la confianza de Gaido transformó su propia mentalidad. Si este maquinista creía en él lo suficiente como para arriesgar su vida en un vuelo de calificación, tal vez Clayes también pudiera creer en sí mismo. Realizó 6 aterrizajes perfectos ese día. Dusty Clayes se convertiría en uno de los pilotos de bombarderos en picado más condecorados de la Segunda Guerra Mundial. El único piloto que impactó directamente a 3 buques japoneses diferentes en la batalla de Midway, todos los cuales se hundieron. Recibió la Cruz de la Armada y vivió hasta los 100 años, pero nunca olvidó al maquinista que creyó en él cuando más importaba. La mañana del 7 de diciembre de 1941, Bruno Gaido no estaba en Pearl Harbor. Estaba a 200 metros de distancia, a bordo del USS Enterprise, regresando de una misión para entregar aviones de combate de la Marina a la isla Wake. El portaaviones tenía previsto llegar a Pearl Harbor el 6 de diciembre, pero el mal tiempo lo retrasó un día. Ese retraso salvó al Enterprise y posiblemente cambió el curso de la guerra. Cuando la noticia del ataque llegó al Big E, sus aviones despegaron de inmediato en busca de la flota japonesa, pero no la encontraron. Los 6 portaaviones japoneses ya habían desaparecido en el vasto Pacífico, dejando atrás los restos en llamas del acorazado Roe. Aviones de reconocimiento del Enterprise llegaron a Pearl Harbor durante el ataque, y varios fueron derribados, algunos por ceros japoneses, otros por fuego amigo de artilleros estadounidenses, aterrorizados, que disparaban a cualquier cosa en el cielo. Esa noche, el Enterprise se deslizó hacia Pearl Harbor en la oscuridad. Su tripulación vio lo que habían hecho los japoneses. El Arizona seguía ardiendo. El Oklahoma volcó. La flota con la que habían entrenado durante años, reducida a acero retorcido y petróleo flotante. «¿Dónde demonios estabas?», gritaban voces furiosas desde los muelles. «Será mejor que salgas de aquí antes de que los japoneses regresen y te atrapen también». Reabastecieron combustible a la sombra de los barcos en llamas, trabajando toda la noche, y a las 6 de la mañana siguiente, el Enterprise había despejado el canal del puerto y regresado al vasto Pacífico. Era el 9 de diciembre de 1941. Estados Unidos estaba en guerra y el Enterprise, uno de los 3 únicos portaaviones operativos en el Pacífico, era la punta de lanza estadounidense. Las semanas posteriores a Pearl Harbor
fueron brutales, un puesto de avanzada tras otro. Filipinas, Hong Kong y gran parte del sudeste asiático cayeron ante Japón en rápida sucesión. Con los acorazados naufragados en Pearl Harbor, solo un puñado de portaaviones se interponía entre Japón y el resto del Pacífico. El almirante Chester Nimitz sabía que no podía cambiar toda la guerra de la noche a la mañana, pero podía contraatacar, aunque solo fuera para demostrarle a Estados Unidos que aún podía luchar. El 11 de enero de 1942, el Enterprise partió de Pearl Harbor como parte de la Fuerza de Tarea 8 bajo el mando del vicealmirante William Bull Halley, uno de los comandantes navales más agresivos de la historia estadounidense. Su objetivo, las Islas Marshall, donde Japón había establecido bases aéreas y navales que amenazaban las rutas marítimas estadounidenses. El comandante Thomas Jeter, oficial ejecutivo del Enterprise, resumió el estado de ánimo de la tripulación en el plan del barco para el día. Ojo por ojo, diente por diente. Este domingo nos toca disparar. El ataque estaba programado para el 1 de febrero de 1942. Un domingo como Pearl Harbor. Sería la primera acción ofensiva de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico. El ataque a las Islas Marshall comenzó antes del amanecer. El Enterprise lanzó 36 bombarderos en picado SBD Dauntless contra los atoles de Kwajalein, Wye y Maloela. Los ataques sorprendieron a los japoneses, destruyendo aeronaves en tierra, hundiendo barcos en los puertos y destrozando instalaciones costeras. Fue una venganza pequeña, pero venganza al fin y al cabo. Pero los japoneses contraatacaron. Aproximadamente a la 1:40 de la mañana, mientras el Enterprise se retiraba del área a gran velocidad, 5 bombarderos Mitsubishi G-3 MNL lo encontraron, hundía en el mar. Entonces, cuando ya no quedaba nada a lo que disparar, agarró con calma el extintor del SBD y lo usó para apagar un charco de combustible de aviación ardiendo que el avión japonés había dejado en la cubierta. Solo entonces salió del avión destrozado, y entonces Bruno Gaido hizo algo que, en retrospectiva, era completamente característico de él. Desapareció. En cuanto pasó la crisis inmediata, Bruno Gaido se deslizó al interior de la nave y se desvaneció en el laberinto de compartimentos y pasillos que conformaban las cubiertas inferiores del Enterprise. No buscaba felicitaciones. Se estaba escondiendo. Gaido estaba convencido de que iba a tener problemas. Había abandonado su puesto de combate asignado. Había subido a un avión sin órdenes. Había hecho exactamente lo que un buen marinero nunca debe hacer: actuar por iniciativa propia sin autorización de sus superiores. En la armada de antes de la guerra, ese tipo de cosas podían llevarte a un consejo de guerra. Pero el vicealmirante William Bull Halley no era un almirante de antes de la guerra. Hawley había presenciado todo el incidente desde el puente. Había visto al maquinista correr por la cubierta, subir al avión estacionado y disparar al bombardero que se aproximaba. Había visto cómo la cola se cortaba a 1 metro de donde estaba Gaido. Había visto al joven apagar el fuego con calma y luego desaparecer en el barco. ¿Quién era ese hombre?, exigió Halley. Nadie en el puente lo sabía. Encuéntrenlo, ordenó Hawley, y tráiganmelo. Enviaron un grupo de búsqueda al barco. Les llevó un tiempo encontrar a Gaido. Se había escondido bien, pero finalmente lo rastrearon y lo llevaron al puente. Gaido se mantuvo firme ante el almirante, seguro de que estaba a punto de ser castigado. En cambio, Hawley sonrió. Considérese ascendido, dijo el almirante al instante. Sin papeleo ni ceremonia formal, Bruno Gaido ascendió de ayudante de máquinas de aviación de tercera clase a ayudante de máquinas de aviación de primera clase, un ascenso que normalmente requeriría años de servicio y múltiples evaluaciones. Hawley lo hizo con un apretón de manos. Toda la tripulación del Enterprise atribuyó a Gaido el mérito de haber salvado la nave. Si ese bombardero hubiera impactado contra la cubierta de vuelo cargado con aviones,
combustible y municiones, la explosión y el incendio resultantes podrían haber sido catastróficos. El Big E podría haberse perdido, y con él, cientos de vidas estadounidenses. Bruno Gaido también recibió una condecoración del secretario de la Marina, Frank Knox, quien destacó su extraordinario coraje y su desprecio por su propia seguridad. Pero Gaido, siendo Gaido, probablemente habría preferido evitar toda la atención. Solo quería volver al trabajo. Los meses posteriores al ataque a las Islas Marshall fueron muy ajetreados para el Enterprise y su tripulación. A finales de febrero, el Big E impactó en la isla Wake, la misma isla donde los marines habían luchado desesperadamente antes de ser abrumados por los japoneses. En marzo, atacó la isla Marcus a solo 1.600 kilómetros de Tokio. En abril, proporcionó cobertura para la incursión de los Deatle, escoltando al USS Hornet lo suficientemente cerca de Japón como para lanzar 16 bombarderos B-25 contra el propio Tokio. Las incursiones no cambiaron la situación estratégica. Japón seguía ganando en todas partes, pero demostraron que Estados Unidos podía contraatacar y convirtieron a Bruno Gaido en una pequeña celebridad entre la tripulación del Enterprise. Todos en el barco conocían la historia del maquinista que había corrido hacia los kamikaze, pero Gaido no dejó que la atención lo cambiara. Continuó su trabajo como maquinista y artillero, volando misiones siempre que el VS-6 lo necesitaba. Su reputación de tenacidad no hizo más que crecer. Entonces llegó Midway. A finales de mayo de 1942, los descifradores de códigos estadounidenses descubrieron el siguiente movimiento de Japón: un ataque masivo contra el pequeño portaaviones Midway, utilizando los mismos 4 portaaviones que habían atacado Pearl Harbor: Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu. Si Midway caía, Hawái podría verse amenazada. El almirante Nimitz decidió arriesgarlo todo. Llevó a toda velocidad el Enterprise Hornet y el Yorktown, que se había reparado a toda prisa a un punto al noreste de Midway, con la esperanza de emboscar a la flota japonesa. En la mañana del 4 de junio de 1942, Bruno Gaido se subió al asiento trasero de un SB de Dauntless, pilotado por Ensign Frank Woodrow Flaherty. Su objetivo era el portaaviones japonés Kaga, uno de los buques de guerra más grandes y poderosos del mundo. La mañana del 4 de junio de 1942 comenzó con un desastre para los estadounidenses. Oleada tras oleada de aviones estadounidenses atacaron la flota japonesa. Torpederos de los 3 portaaviones, bombarderos en picado de la marina del propio Midway, incluso B-7 del ejército. Casi todos fueron destruidos. El escuadrón de torpederos número 8 del USS Hornet fue completamente aniquilado. De 30 hombres, solo uno sobrevivió. Pero el sacrificio de los torpederos cumplió una función. Sus ataques arrastraron a la patrulla aérea de combate japonesa hasta el nivel del mar, dejando el cielo sobre los portaaviones indefenso. A las 10:20 de la mañana, los bombarderos en picado del Enterprise y Yorktown llegaron a la flota japonesa a 20.000 pies. Los portaaviones japoneses fueron sorprendidos en el peor momento posible. Sus cubiertas de vuelo estaban abarrotadas de aviones que se abastecían de combustible y se armaban para un contraataque. Bombas y torpedos yacían expuestos. Las tuberías de combustible de aviación serpenteaban por las cubiertas. Los pilotos estadounidenses se lanzaron a picado. Bruno Gaido sintió el intrépido cabeceo hacia adelante en un descenso casi vertical. El horizonte se inclinó vertiginosamente mientras Flaherty apuntaba sus aviones hacia el Kaga. Gaido no podía ver hacia adelante. Estaba mirando hacia atrás, buscando cazas japoneses, pero podía sentir la gravedad presionándolo contra su asiento mientras se precipitaban hacia el portaaviones enemigo. A 1.500 pies lanzaron su bomba. Fue un roce. La bomba explotó cerca del portaaviones, pero no lo impactó directamente, pero otros pilotos no tuvieron tanta mala suerte.
4 bombas impactaron en la cubierta de vuelo del Kaga, detonando entre los aviones armados y abastecidos de combustible. En segundos, el portaaviones era un infierno. En tan solo 5 minutos, 3 de los 4 portaaviones japoneses, el Akagi, el Kaga y el Soryu, resultaron mortalmente heridos, ardiendo sin control. El cuarto, el Hyu, sería alcanzado esa misma tarde. Fue la victoria naval más decisiva en la historia estadounidense. Pero para Bruno Gaido, la batalla apenas comenzaba. Tras el ataque al Kaga, Olariti y Gaido se unieron a un grupo de 6 SBD, liderados por el teniente Charles Ware, que regresaban al Enterprise. Pero no estaban solos. 6 cazas cero japoneses del Hiru avistaron la pequeña formación y atacaron. Los ceros habían estado escoltando un ataque de bombarderos en picado contra el USS Yorktown, pero no pudieron resistir la tentación de 6 Dauntless lentos y vulnerables. El teniente Ware había desarrollado una táctica defensiva precisamente para esta situación. A medida que cada cero realizaba un pase de fuego por detrás, Ware giraba su formación hacia el atacante, creando un arco que permitía a los 6 artilleros traseros concentrar su fuego en el caza líder. Bruno Gaido y los demás artilleros disparaban a raudales contra los ceros atacantes. 2 de los cazas japoneses resultaron tan dañados que tuvieron que abandonar el barco. Uno amerizó de regreso a Hiyu y el otro apenas logró llegar al portaaviones. Pero el combate había afectado a los aviones de Flaherty y Gaido. Su SB había estado en espera durante el bombardeo o el combate aéreo con los ceros. El combustible se escapaba de los tanques dañados. El motor consumía gasolina a mayor velocidad de la que debía, y no quedaba suficiente para llegar al Enterprise. Olariti no tuvo otra opción. Mientras los demás SBD continuaban su camino a casa, aterrizó el Dauntless en mar abierto a unos 20 metros de los portaaviones japoneses en llamas. El amerizaje fue un éxito. Olariti y Gaido salieron del avión que se hundía e inflaron su balsa salvavidas, y James McCarthy, a bordo de otro SBD, los observó mientras subían a la balsa y anotó su posición antes de continuar hacia el Enterprise. Se enviaría ayuda, pero nunca llegó. El destructor japonés Makagumo los encontró primero. El Makugumo era un destructor de la clase Yugumo, parte de la pantalla que protegía a los portaaviones japoneses. Su tripulación había presenciado cómo 3 de esos portaaviones se incendiaban y se hundían esa mañana. Habían visto a cientos de sus camaradas morir en llamas. Cuando los vigías avistaron a los 2 aviadores estadounidenses en su pequeña balsa flotando entre los escombros de la flota japonesa destruida, el Makugumo modificó su rumbo para recogerlos. Ensign Franco Flaherty y el oficial de primera clase Bruno Gaido fueron hechos prisioneros por la Armada Imperial japonesa. Lo que sucedió después se mantuvo en secreto durante 3 años. Los estadounidenses no lo sabían. Las familias tampoco. O'Flaherty y Gaido fueron simplemente declarados desaparecidos en combate, una de las miles de designaciones similares en el caos de la Guerra del Pacífico. No fue hasta después de la rendición de Japón en 1945 que los investigadores estadounidenses accedieron a los registros navales japoneses y descubrieron lo sucedido a bordo del Makigumo. Durante 11 días, O'Flaherty y Gaido permanecieron retenidos a bordo del Makigumo. Fueron interrogados intensamente según los registros japoneses. Los japoneses querían saberlo todo: la fuerza de los portaaviones estadounidenses, la disposición de los barcos, las defensas de la isla Midway. Afirmaban que Gaido les había proporcionado información útil sobre las defensas de Midway, pero esto era casi seguro falso. Bruno Gaido nunca había estado en la isla Midway. Era maquinista y artillero a bordo de un portaaviones. Desconocía las defensas, la dotación de tropas y las fortificaciones de la isla. Flaherty tampoco. El contraalmirante Samuel J. Cox, director del Comando de Historia y Patrimonio Naval,
evaluó posteriormente lo que probablemente ocurrió. Mi opinión es que Flaherty y Gaido, posiblemente bajo tortura, proporcionaron información plausible, pero falsa. Ciertamente, todos los que conocían a Gaido creían firmemente que no se habría derrumbado. Ese era Bruno Gaido, el hombre que corrió hacia un kamikaze, el hombre que se subió a un avión estacionado para batirse en duelo con un terrorista suicida, el hombre que le dijo a un piloto nervioso: «Tienes alas, ¿verdad?». No era de los que se desmoronan. Pero el 15 de junio de 1942, 11 días después de la batalla de Midway, los japoneses decidieron que sus prisioneros ya no eran útiles. El comandante Isamu Fuja, capitán del Makigumo, recibió órdenes de deshacerse de los prisioneros. Según relatos japoneses recopilados a partir de interrogatorios a tripulantes supervivientes tras la guerra, Fuja pidió voluntarios para llevar a cabo la ejecución. La tripulación se negó. Incluso después de ver arder 3 portaaviones, incluso después de la humillación de la primera gran derrota de Japón en la guerra, los marineros del Makigumo no se ofrecieron como voluntarios para asesinar a 2 prisioneros indefensos. Nadie dio un paso al frente. La ejecución se pospuso, pero más tarde esa noche, en las horas de la medianoche, a un pequeño grupo de hombres se les ordenó, no se les pidió, se les ordenó, que llevaran a cabo la ejecución. Y Franco Flaherty y los maquinistas de aviación hicieron que Bruno Gaido, de primera clase, fuera atado con cuerdas atadas a bidones de combustible con peso y arrojado por la borda al Océano Pacífico. Se ahogaron en la oscuridad en algún lugar de las vastas aguas, donde su bombardero en picado había ayudado a destruir el orgullo de la armada japonesa. Los relatos japoneses afirman que ambos hombres encontraron su fin con desafío estoico y digno. La tripulación del Makagumo no habría esperado menos de Bruno Gaido. El destino de Bruno Gaido permaneció desconocido durante 3 años. Fue declarado desaparecido en combate el 4 de julio de 1942 y dado por muerto el 5 de junio de 1943, el primer aniversario de Midway en Milwaukee. Su madre, Clementina, recibió el telegrama que todos los padres temían que su hijo hubiera desaparecido. Podría estar vivo. Podría estar muerto. Nadie lo sabía. Nunca se recuperó. Clementina Gaido murió menos de 2 meses después de que Bruno fuera reportado como desaparecido. La familia declaró posteriormente que el estrés de no saber qué le había sucedido a su hijo la había matado. En abril de 1943, Bruno Gaido recibió póstumamente la Cruz de Vuelo Distinguido. La cita decía: «Con heroica y meritoria devoción al deber, prestó una valiosa ayuda a su piloto, detallando información continua, específica y completa sobre la disposición y los movimientos de las unidades enemigas japonesas. Su valentía y serena determinación al llevar a cabo esta vital tarea frente a ataques furiosos y repetidos se mantuvieron en consonancia con las más altas tradiciones del servicio naval de los Estados Unidos. No fue hasta después de la guerra que se conoció la historia completa. Investigadores estadounidenses que revisaron los registros navales japoneses e interrogaron a los tripulantes supervivientes del Makagumo reconstruyeron lo sucedido a Oaliti y Gaido. La ejecución se clasificó como crimen de guerra, pero no se enjuició a nadie. El comandante Isamu Fuja y la mayoría de los oficiales responsables de la ejecución no sobrevivieron a la guerra. El Makagumo se hundió el 1 de febrero de 1943, exactamente un año después de que Bruno Gaido salvara el Enterprise al chocar con una mina durante la evacuación del canal de Guadal. Se había hecho justicia. Bruno Peter Gaido tenía 26 años cuando murió. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos. Durante solo 20 meses, desde octubre de 1940 hasta junio de 1942. En ese corto tiempo,
Participó en la primera operación ofensiva de la Guerra del Pacífico, salvó al portaaviones más importante de Estados Unidos de un ataque kamikaze y ayudó a hundir un portaaviones japonés en la batalla de Midway. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su nombre está inscrito en los atrios de los desaparecidos del Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico en Honolulu. Es uno de los miles de nombres que representan a quienes dieron su vida en el Pacífico y cuyos restos nunca fueron encontrados. En 1996, Bruno Gaido se convirtió en el primer miembro de la tripulación aérea de combate alistada, función de honor establecida a bordo del Museo USS Yorktown, en Charleston, Carolina del Sur. Ningún barco ha sido nombrado en su honor